Buenos días. Hoy vamos a ver la parte 7, la parte final de nuestra serie de lucha espiritual. Gracias. Y bueno, tuvimos ya van que dos domingos, un domingo que nos tuvimos que detener en nuestro estudio porque estuvimos viendo lo del Día del Niño. Así que espero que no se les haya olvidado todo lo demás, nada más por un domingo que no continuamos. Pero hoy va a ser la parte ya final, ahora sí. Y habíamos dicho, por lo que estudiamos la vez pasada, hace 2 domingos, nos enfocamos en el tema de la armadura de Dios, ¿verdad? Y hablar de la armadura de Dios tenía que ver con la lucha interna. Y el tema que habíamos visto antes de ese, que era resistir al diablo. Entonces habíamos dicho que hay una lucha interna y otra lucha externa. Cuando estudiamos el tema de cómo opera Satanás, dijimos que Satanás opera en sus hijos, o sea, en los hijos del diablo, y opera en los hijos de Dios. Dijimos que es imposible que un hijo de Dios esté endemoniado. Si tienes al Espíritu Santo, la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nunca te va a dejar. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El Espíritu Santo no podría estar conviviendo con demonios dentro de ti. Así que bíblicamente es imposible que un cristiano, un nacido de nuevo, alguien que fue sellado con el Espíritu Santo, esté endemoniado. Así que las formas en las que Satanás opera, dijimos que era internamente o externamente en la vida de los hijos de Dios. Internamente dijimos que incitaba al pecado, eliminaba la autoridad bíblica o la minimiza, su inerrancia y su infalibilidad, y desalentando a aquellos que se esfuerzan. Y esto lo estudiamos con el tema de resistir al diablo y la armadura de Dios. Y la parte externa dijimos que por la forma en la que opera Satanás busca evitar el servicio, incluyendo la predicación del Evangelio, es decir, el servicio que haces en la iglesia, y trata de obstruir la predicación del Evangelio. Y la otra parte era creando problemas en la iglesia, específicamente a través de la cizaña. Estas personas que aseguran o están convencidas de que son cristianos, pero sus hechos demuestran lo contrario. Son cizaña aquellos que no han nacido de nuevo, pero están en la iglesia. Entonces, ese es el tema, o esa es la parte en la que nos vamos a enfocar hoy, en la parte externa. Pero para efectos de lo que vamos a ver hoy, quisiera que recordáramos brevemente lo de la armadura, porque también tiene que ver con lo del día de hoy. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11, versión Reina Valera 60, por favor. Efesios 6, 10 al 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vimos que aquí se mencionan 2 elementos, el poder de Dios y la armadura de Dios. Ambas cosas provienen de Dios. El poder de Dios dijimos que es este poder a favor nuestro, que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está a nuestro favor. Y dijimos que ese poder en nosotros no significa que cada vez vamos a pecar menos, sino que este poder se hace efectivo en nosotros de una manera muy peculiar. Leamos 2 Corintios 12, 8 al 10. Dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vimos no que la debilidad va a desaparecer de nosotros, sino que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y la palabra perfeccionar era completarse. Entonces es por medio de las debilidades que el poder de Dios se va manifestando en nosotros. Es decir, el poder de Dios consiste en entender que a pesar de nuestras debilidades, Dios es fiel. Y nos va a preservar a pesar de nuestros errores. Y dijimos que esto no debía llevarnos al libertinaje o a la negligencia, es decir, bueno, no importa lo que haga, Dios me va a sostener. No, porque también dice que debemos ponernos la armadura de Dios. Y dijimos, después de muchos pasajes de analizarlo, concluimos lo que significaba ponerse la armadura de Dios, que era imitar a Jesús, caminar en santidad, ¿verdad? La armadura completa, parte por parte, según 2 versiones del mismo apóstol Pablo, dijimos que cada uno de los elementos, el yelmo, la coraza, el cinturón, todo eso, se podía traducir así, según la propia Escritura. La armadura completa es la verdad, la justicia, la disposición para proclamar el Evangelio, la fe, la salvación, el amor y la palabra de Dios. Dijimos que ponerse la armadura, es hacer estas cosas. Es decir, la vida en santidad
es lo que nos protege de Satanás. Esta armadura de Dios es un símbolo de las cosas que el Espíritu Santo hace nacer en nosotros y que debemos buscarlas todos los días para vivir en santidad. Y en Efesios 6:18 nos decía la manera en que lo logramos. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, si no tienes esta armadura, no vas a poder resistir el día malo, dice la Escritura. Está hablando de la santidad, de tener los frutos del Espíritu en nosotros. Ahora, no había nada espiritual en ese sentido de una guerra al hablar de la armadura de Dios. Me encontré hace poquito un tutorial sobre cómo hacer guerra espiritual. Obviamente no bíblico, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención en que ellos te enseñaban a ponerte la armadura de Dios. Te decían, si vas a ir a la guerra, tienes que ponerte toda la armadura. Y daban los pasos a seguir para ponerte la armadura. Decían, número 1, alguien tiene que leer al equipo de guerra, porque tenías que armar tu equipo. Ahí en ese tutorial venía cómo escoger a cada uno de los integrantes de tu equipo, las distintas funciones que iban a tener, y nos decía que tenías que ponerte la armadura completa antes de ir a pelear con Satanás. Entonces decían, este es el proceso. Eso es lo que ellos decían, no lo que la Biblia dice. Decían, alguien tiene que leer este pasaje, donde dice que el casco y la espada y el escudo y todo eso, y cada versículo que leas, el equipo que va a ir a guerrear tiene que repetirlo. Si hablaba del yelmo o el casco de la salvación, tenía que decir el equipo, hoy nos ponemos el casco de la salvación. Y decía que en ese momento, espiritualmente, ya tenías el casco. Cuando decía, no, que la coraza de justicia, el equipo tenía que decir, hoy nos ponemos la coraza de justicia, y espiritualmente llegaba la coraza. O sea, algo así como Caballeros del Zodiaco, ¿se acuerdan? Pero es real, lo encuentras en internet. Y lo triste de eso es que la armadura de Dios no se trata de repeticiones vanas ni de decir cosas y proclamarlas para que algo espiritual venga a tu vida. Se trata de caminar en santidad. Así que hay muchísimas cosas muy erradas y en esta parte final vamos a tratar con varias de ellas de forma concisa. Pero entonces, cuando Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios, analizando bíblicamente, podríamos decir que está diciendo, confía en que Dios te va a sostener con su poder, camina en santidad y en oración. Eso es lo que significa. Eso es lo que hace que podamos resistir al diablo y huya de nosotros. No hay nada sobrenatural en esto. Todo hijo de Dios debe tener los frutos del Espíritu Santo. No todos a la vez, pero con el tiempo y la madurez, esto debe ser cada vez más claro y más evidente en cada cristiano. Los frutos del Espíritu y, como decía la Escritura, someteos pues al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo, con razón me vieron extraño, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La armadura es lo que te permite estar firme, de manera que es la santidad, la obediencia a Dios. Tú tienes que obedecer a Dios y permanecer en santidad. Eso es lo que va a hacer que Satanás huya. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que habíamos visto en resumen del domingo antepasado. Hoy vamos a enfocarnos en la lucha externa y antes de empezar vamos a orar. Por favor, como ven, así como estamos. Señor, queremos poner este tema en tus manos, este tiempo, para que hagas tu voluntad con nosotros. Te rogamos en el nombre de tu Hijo que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe a toda verdad. Que nos permita comprender, Señor, lo que dice tu palabra de una manera práctica. Que no estemos sacando de contexto los pasajes, Señor, sino que podamos encontrar realmente la armonía en todo lo que vamos a estudiar hoy para ver realmente lo que significa la guerra espiritual que todos debemos estar haciendo y participando en ella. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia ilumines nuestro entendimiento y nos guíes a tu verdad. Amén. Así que bueno, quisiera que no perdiéramos de vista la parte de la lucha externa y lo que dijimos, que Satanás en la lucha externa va a tratar de, para decirlo tal como lo dije, evitar el servicio y crear problemas en la iglesia. Servicio. Y bueno, lo voy a abreviar como la cizaña. Entre paréntesis, problemas en la
Problemas en la iglesia. Lo voy a poner ahí porque vamos a ver varias cosas y no quiero que se nos olvide para regresar al final. Entonces, en el primero, evitar el servicio. Satanás va a tratar de evitar que sirvas, ¿verdad? Y esto es importante porque todos los cristianos lo experimentamos. Todos aquellos que estamos comprometidos en un área de servicio te vas a encontrar con dificultades para servir. Muchas veces van a ser internas, pero eso lo vimos el tema pasado y antepasado. La guerra espiritual interna de que no tienes ganas, de que te sientes cansado, de que te sientes quizás no valorado, te estás desalentando. Eso no es la guerra externa. La parte externa tiene que ver con aquello que está fuera de ti que impide que sirvas, que te complica las cosas para servir. Y a veces tiene que ver con malas decisiones, con compromisos que adquieres cuando no debieras adquirirlos, con cosas que quieres hacer para obtener un beneficio que no son tan importantes como servir. Entonces, cuando hablamos de esta parte externa, necesitamos entender la palabra mundo, porque es el mundo lo que nos pone en conflicto. No de una manera independiente a Satanás, ahorita lo vamos a ver, pero la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene dos significados. Uno puede referirse a la ubicación geográfica del planeta Tierra donde estamos, y el otro tiene que ver con esta oposición a Dios, una vida según la carne, algo que es opuesto a las cosas que Dios quiere, a las cosas que son buenas. Entonces, el mundo es un problema para los cristianos y es algo que tenemos que enfrentar todos los días. Veamos un ejemplo en las palabras de Jesús en Juan 17, 11 al 16, para ver cómo la palabra mundo tiene dos sentidos. Dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Esta es la oración más larga registrada de Jesús, ¿verdad? Y es una oración de intercesión. Me parece que es en esta única oración registrada de Jesús donde habla de nosotros. Es decir, cuando Jesús oraba y dijo muchas cosas, estaba enfocado en sus discípulos o en Jerusalén, en distintas cosas que estaban sucediendo en ese momento del tiempo. Pero en esta oración estamos incluidos nosotros porque también pide por aquellos que creerían por el mensaje de los que envía, y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces, dice, voy a leerlo de nuevo, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Ahí está hablando de sus discípulos, ¿verdad? Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y aquí la palabra mundo tiene estos dos sentidos, ¿verdad? Cuando dice al principio, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, está hablando de este planeta, ¿verdad? De este lugar, la parte física. Pero cuando dice, el mundo los ha odiado porque no son del mundo, ya no está refiriéndose a una parte física, geográfica, ¿verdad? Sino el mundo, las personas que están en él, las personas que viven según la carne. Nos ha odiado porque no somos del mundo como tampoco él es del mundo. Es interesante que Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, ¿verdad? También dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Así que vemos que la intercesión de Jesús no es universal, sino específica por los elegidos, los que el Padre le da a Jesús, ¿verdad? Ninguno dice, bueno, todo el que Padre me da vendrá a mí, y yo no lo echo fuera, yo no lo rechazo. Los elegidos son aquellos que el Padre lleva al conocimiento de Cristo. Y la voluntad, dijo Jesús, la voluntad del Padre es que de los que Él me da, dijo Jesús, no pierda yo ninguno. Entonces, esta oración tiene que ver con los que fueron elegidos, no por todo el mundo. Pero nos dice, están en el mundo, no son del mundo. Los van a odiar porque no son del mundo, pero no los quites del mundo. Es decir, ese es un conflicto que no va a desaparecer mientras estemos en este cuerpo. Vamos a tener conflicto con el mundo y Dios no nos va a quitar de este mundo, nos va a proteger del maligno. Entonces, Juan 16:33, un capítulo antes, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y aquí otra vez está el doble significado, ¿verdad? En este mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Es
Está hablando no de este lugar físico, ¿verdad? Sino de esa naturaleza pecaminosa, de la vida opuesta a Dios, de este estilo de vida. Entonces, cuando Jesús dice, no los quites del mundo, sino protégelos, ellos no son del mundo, los van a aborrecer porque no son como ellos, esto deja en claro el problema. Tenemos un conflicto con el mundo. Y muchos cristianos han tratado de evitar ese conflicto con el mundo de muchas maneras, pero es incorrecto, ya que es precisamente porque somos como Jesús que el mundo tendrá problemas con nosotros. Pero no siempre vas a tener problemas con el mundo. Así que hay que hacer una distinción importante. Pero primero, al hablar del mundo en este tema, ahora encontramos los tres frentes en el cual los cristianos luchan. La carne, el diablo y el mundo. En la parte de la lucha interna vimos la carne y el diablo, ¿verdad? Que están en mi contra, que están de acuerdo para hacer lo que es opuesto a la voluntad de Dios, pero no hablamos del mundo. El mundo ahora lo venimos a encontrar en este conflicto que el cristiano debe enfrentar todos los días de su vida, mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? En este cuerpo mortal. El mundo es un conflicto. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Bueno, todo mundo tiene aflicciones, ¿verdad? Cualquier persona del mundo tiene aflicciones, así que estas aflicciones no son propias del mundo, sino a causa de seguir a Cristo. Por eso te dice, confía, yo ya vencí el mundo. Así que estamos llamados a enfrentar el mundo en distintas maneras. Y los cristianos cometemos muchos errores al tratar de llevar esto a la práctica. La vida del mundo, o sea, la vida según la carne, es opuesta a Dios. Y cualquiera que vive en la carne, dijo el apóstol Pablo, no puede agradar a Dios. ¿Verdad? Nosotros tenemos este cuerpo de muerte y el problema es que en muchas ocasiones somos atraídos a ese estilo de vida. ¿Verdad? Todos buscamos un grupo donde seamos aceptados. Y los que estuvimos en secundaria podrán tener vívidos recuerdos de esas etapas donde tratas de saber en dónde encajas. Yo en la secundaria que estuve había varios grupos, los nerds, los cholos, o sea, quizás los que nos ven de otro país no entenderían que es un cholo, pero es un pandillero. Quizás esa es la manera más clara de explicarlo. Maleantes, ¿verdad? Que grafiteaban las paredes y hacían bullying a los demás. Estaba otro grupo de los deportistas, ya sea de fútbol o otro deporte, toda su plática tiene que ver con eso, ¿verdad? También los cholos hablaban de fútbol, ¿verdad? Pero no estaban tan traumados como los deportistas, ¿verdad? Estaban le decíamos los caritas, o sea, los más guapos o guapas, que no se mezclan con los feos, porque bajas el promedio, ¿verdad?, de belleza del grupo. Necesitas tener ciertas características físicas para poder ser aceptado. Bueno, y había otras minorías que ahí andaban, ¿verdad? Los darks o los emos. Los que se ríen es porque de ahí eran, ¿verdad? Siempre de negro, no hablan con nadie y siempre se querían suicidar, ¿verdad? Bueno, ¿a cuál grupo crees que yo pertenecía? Ahora, yo me esforcé por pertenecer a todos los grupos y de todos me rechazaron menos de uno. ¿De cuál crees tú? No era de los emos ni de los darks. De los nerds. Yo siempre fui un nerd. Pero tengo la experiencia clara de que necesitabas encajar en algún grupo. Y yo me esforcé mucho por encajar con los deportistas, pero mi condición física, que me podían decir el zancudo, la araña, por apodos, ya sabes cómo son las patas de un zancudo, imagíname a mí. Ahorita ya nadie me cree, pero tengo fotos que lo prueban, ¿verdad? Estaba tan delgado que pensaban que estaba enfermo. Cuando alguien me conocía me decía, ¿estás enfermo? No, como quiera mamá se quejaba, estos comen como si me odiaran, ¿verdad? Ahora yo digo, era una bendición, pero era ciego, ¿verdad? Porque comía todo lo que quería y nunca engordaba. Sin embargo, yo no estaba feliz de estar tan flaco. Pero eso evitaba que yo participara en deportes. Cualquier deporte que me quisiera meter, pues no. Mete cuerpo. ¿Cuál? Ni fútbol, ni básquetbol. Y sí jugaba básquetbol, voleibol, donde no hay contacto físico. Pero pues no tenía mucha resistencia. Y a la hora que se hacen los equipos, ¿a quién crees que quedaba al último? Pues a mí o cualquier otro nerd que quisiera involucrarse, ¿verdad? Traté de entrar con los caritas, tampoco funcionó. Con los cholos me funcionó un tiempo, ¿eh? Yo también me andaba vistiendo como ellos y todo, pero ya después estaba muy peligroso ese ambiente y ya me salí. Pero el punto es que de la secundaria para acá,
aunque las cosas han cambiado, todo ser humano sigue teniendo la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Aún en la empresa en la que trabajas, los mis reyes contra los godines, hay grupos y todos, de alguna manera inconsciente, estamos buscando la aceptación de alguien. Y ese es el problema que tenemos en la carne, que el estilo de vida del mundo es opuesto a lo que Dios quiere. Pero hay cosas de ese estilo de vida que nosotros quisiéramos tener. Quisiéramos que algunos de ese estilo de vida nos acepten. Un hijo de Dios va a ser aceptado en la iglesia. Pero lamentablemente dentro de las iglesias muchos tienen otros subgrupos y cometen exactamente el mismo error. Tratan de estar en algún grupo dentro de la iglesia, cuando la Biblia no hace grupos dentro de la iglesia, sino que Jesús dijo, todos son hermanos. Solo tienen un hermano mayor que soy yo, dijo Jesús. Ninguno de ustedes es líder porque solo hay un líder, que es Él. La iglesia es un lugar donde todos somos iguales indistintamente de la responsabilidad que lleves a cabo. Si es muy visible de manera que estás enfrente o estás haciendo el aseo de manera que nadie te ve, bíblicamente hablando no hay distinción y no hay subgrupos. Pablo dice que cuando se manifiesten grupos es para demostrar quiénes cuentan con la aprobación de Dios y quién no. Grupos sectarios, dice la Reina Valera 60. Así que todo cristiano debiese sentirse totalmente aceptado en la iglesia de Cristo, pero normalmente no sucede así y tenemos tendencias a buscar la aceptación de los que están en el mundo. Y esa es una de las guerras externas, es una parte de la guerra externa. Necesitamos que nos acepten, y esto lleva a dos graves errores en el cristianismo. Número uno, a tratar de diluir las cosas de Dios para que el mundo los acepte. Porque cuando están en la iglesia dicen, no hables de cosas tan duras, no prediques tan fuerte, predica el amor. ¿Eh? No les digas que están mal, diles, Dios te ama tal como eres. No les digas, arrepiente de tu pecado, te vas al infierno, diles, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cuando vengan a la reunión de jóvenes, no saques la Biblia, primero hazles que pongan juegos y música moderna, llamativa, show de luces, para que cuando vengan los del mundo vean que no somos tan diferentes a ellos. O sea, quieren ser aceptados por el mundo. Quieren que el mundo venga y se sienta a gusto, cuando precisamente el Evangelio es lo opuesto. El Evangelio es la confrontación del pecado, de manera que, si Dios te lo concede, te des cuenta que estás perdido. Pero con tal de ser aceptados por el mundo, están dispuestos a diluir el Evangelio, a convertirlo en una oferta de promoción al plan soñado de tu vida, donde no existe el pecado, no te hablan del pecado, ni el arrepentimiento, ni el infierno, solamente el plan maravilloso que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque en esencia no quieren ser diferentes. En esencia quieren ser igual que los de afuera. Y lo puedes ver incluso en muchos predicadores. Lo que hacen los artistas, los predicadores tarde o temprano terminan copiándolo. Les aplauden para que salgan, se vistan como estrellas, quieren tener lo mejor de lo mejor, tienen a sus guaruras, muchísimas cosas que han imitado. Sacan su propio sitio web de promoción personal, hernanvaldez.com, próximamente. No se crean. No, imagínate que, ¿sabes qué? Ya no se va a llamar Iglesia Árbol Plantado, se va a llamar ministerios.hernanvaldez.com. Dices, ¿por qué? ¿A quién estás promocionando? No, es que eso es lo que el mundo acepta. Hay que ser creativos y hacen cosas llamativas para tratar de ganarse el afecto y la aceptación de los del mundo. Porque no han reconocido que precisamente no debemos ser como el mundo. Que hay una distinción, hay una línea, una diferencia abismal entre los que son de Dios y los que son del diablo. Sin embargo, están buscando ir al mundo, hacerse como el mundo para que los acepten. Aseguran que lo hacen con un buen fin, pero eso es incorrecto, porque eso hace que la iglesia empiece a adoptar cosas de afuera, prácticas paganas y mundanas. Y eso tiene que ver un poco con la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Alguien que no es cristiano, alguien que no es trigo, pero que se cree trigo. Y cuando está en la iglesia va a estar inconforme, porque él quiere hacer las cosas más como el mundo. No quiere que sea totalmente bíblico, él quiere sentirse un poco como en el mundo, pero en la iglesia. Entonces, el mundo influencia
a los que son de Él. Y cuando la cizaña viene a la iglesia, trata de hacer que la iglesia se parezca un poco más al mundo. Y usar argumentos como que es algo anticuado, que no es tan moderno, que no debieras hablar tan rudo. Habla de técnicas de evangelización, que en sí no es malo una técnica, sino que diluyen el evangelio con tal de ser agradables. Eso normalmente viene por parte de la cizaña, pero también hay algunos cristianos que no han entendido que no debemos amoldarnos al mundo. Yo creo que eso es principalmente inmadurez, y lo digo por experiencia. Cuando yo entré al cristianismo, yo quería que mis amigos fueran cristianos, pero ellos me ponían peros, me decían, no, es que a mí no me gusta eso que cantas. ¡Qué vergüenza! Dice, pues no cantes, ven cuando se acabe la alabanza. En lugar de decirle por qué cantamos, que tampoco yo entendía, dice, pues no te preocupes. Mira, o cuáles son las que no te gustan. ¿No te gustan las movidas o las tranquilas? No, las movidas no me gustan. Bueno, primero son las de alabanza y luego las de adoración. Vente cuando están las tranquilas. Oye, pero es que están muy antiguas. No, mira, estos días de jóvenes te ponen música bien moderna. ¿Por qué? Porque queremos que vengan. Y yo lo hacía con una buena intención. Yo decía, olvídate de eso, yo lo que quiero es que oigas el mensaje. Y a lo mejor cuando escuches el mensaje, Dios te va a cambiar. Así que si no te gustan estas cositas, vamos a quitarlas. Y no nos arriesguemos. Los mensajes evangélicos que daban donde yo estaba eran muy, muy ligeros. Nunca te llamaban al arrepentimiento. Yo lo hacía con una buena intención, pero estoy tratando de hacer lo que el mundo hace, parecerme más al mundo. Ahora, eso es en cuanto a la cizaña, pero ¿cómo te afecta a ti en el servicio? Porque también nos afecta el mundo. Porque el mundo hace presión para que seas como ellos, para que hagas las cosas que ellos hacen. El mundo juzga que la libertad consiste en hacer todo el mal que tú quieras hacer. Ellos dicen, si yo hago lo que quiero, aunque esté mal hecho, o sea, a mí nadie me puede decir sí o no, o si está bien o está mal, yo soy libre para decidir. Y ellos consideran que la maldad te trae libertad. Cuando bíblicamente hablando, todo el que peca es esclavo del pecado. Y nadie está totalmente libre. O le sirves a Dios, o eres esclavo de Dios, o eres esclavo del pecado y de Satanás. Pero el mundo te vende esta idea de que no debes ser esclavizado por las cosas de la iglesia. Y algunos buscan evitar comprometerse tanto con las cosas de la iglesia para tener más libertad. Algunos hacen compromisos en el mundo con tal de sentirse aceptados en el mundo. No sé si alguna vez te he preguntado qué tanto convives con hermanos en Cristo y qué tanto convives con la gente del mundo. Y dime dónde te sientes más a gusto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Con quién te sientes más a gusto? ¿Con tus amigos del mundo o con tus hermanos en Cristo? Y muchas veces los cristianos se sienten más a gusto con sus amigos del mundo. Dices, ¿por qué? ¿Por qué te sentirías más a gusto con los que odian a Dios? Dice, no lo odian, sí creen, sí, pero con sus obras demuestran lo contrario. Están dispuestos a creer en un Dios que los va a bendecir, ¿verdad? Y todos los no creyentes, cuando tienen un problema, mientras no se declaren ateos, van a decir, pero yo sé que Dios está conmigo. ¿Verdad? Es falso, pero les agrada esta idea. Yo lo he visto muchas veces. Se dicen de todo, se enorgullecen de sus malas obras, compiten por a ver quién tomó más, consideran que mientras más cerveza tomes más felicidad, pero alguien tuvo un accidente y luego se convierten en los hombres más espirituales que hay. No te preocupes, amiga, Dios está contigo. Él es todopoderoso y te va a guardar y te va a cuidar. Es como, no estabas ahorita hablando puras groserías y majaderías. Y de un instante a otro resulta que Dios siempre te va a cuidar y que tú confías en que Él está contigo. Eso es un pensamiento muy común. Y los cristianos a veces nos acomodamos en esos ambientes y empezamos a adoptar el pensamiento de ellos. Y llegamos a concluir que no importa tanto la vida que llevas, como quiera Dios te va a cuidar. Así como ellos piensan. Entonces perdemos el sentido de la urgencia en el servicio. Nadie tiene nuestros días asegurados. Nadie sabe cuándo va a morir, a menos que Dios te lo revele. Te puedes ir hoy o te puedes ir mañana y aún así vives como si tuvieras 20 años por delante y te tomas el tiempo para decir cuándo sirves y cuándo no. En lugar de pensar, ¿qué pasa si Dios me llama a cuentas hoy? ¿Qué le voy a explicar? ¿Cómo voy a rendirle buenas cuentas hoy si hoy me llama? No le puedo decir que yo le rindo las cuentas de los planes que tenía. Eso no me sirve.
es de lo que he hecho hasta hoy. Pero no, nos acomodamos, aligeramos nuestros estándares, empezamos a hablar como ellos. Fíjate bien, es una prueba muy sencilla. ¿Cuánto batallas para no decir palabras incorrectas? ¿Cuánto batallas para no reírte de un albur? O ya te es inercia. Jaja, te empiezas a reír y dices, caray, se supone que yo no sé de eso, ¿verdad? Se supone que yo no me río de esas cosas. Pero te causó tanta gracia lo que dijeron en un doble sentido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les conté que un predicador le invitaron? Era la primera vez que le íbamos a conocer, una iglesia donde yo me congregaba. Y yo no estuve en esa ocasión, así que me platicaron que le pasaron el micrófono y ese micrófono tenía la peculiaridad que te daba toques, pero nadie le avisó. Entonces él estaba acá en su predicación bien metido y que Dios y no sé qué, y le dio un toque. Y el toque era fuerte, ¿verdad? Y sobre todo si es inesperado. Entonces cuando le dio el toque, alcanzó a decir, ¡ay, Cati! Así delante de todos. Se escuchó, ¡ay! ¿Y qué pasó? Hizo como que nada, caray, y siguió como si nada. ¿Por qué? ¿Por qué le brotó esa expresión? ¿Por qué? ¿Cómo está acostumbrado a hablar? ¿Cómo está acostumbrado a oír que la gente habla? Así son los del mundo, ¿verdad? Y todavía te ponen en Facebook, está demostrado científicamente que los que dicen malas palabras son los más honestos. Y se convencen a sí mismos de que, yo no soy hipócrita, yo por eso te digo las cosas como son. No, eso no cambia en absolutamente nada. Es más, tiene toda la razón. Él es así porque es de la carne. Y es honesto así porque su carne es la que lo controla. Y es cierto, no es hipócrita porque deja que su carne tome el control. Pero eso no lo puede decir un cristiano, porque el cristiano no vive según la carne. Pero todas esas pequeñas cosas se van juntando y cambia tu percepción de la iglesia y del servicio a Dios. Y no te involucras como debieras involucrarte. O esos comportamientos te descartan del servicio a Dios y no vas a ser escogido porque no tienes evidencia de que eres una persona con carácter bíblico. Te afecta, directa o indirectamente, por las cosas que haces o por lo que aparentas. Piensa bien en esto. Si estás en una iglesia bíblica y tienes que escoger a alguien para que se haga responsable de un área, pero tiene problemas de lenguaje, ¿lo escogerías? ¿Lo pondrías ahí con el peligro de que mientras estés sirviendo se le salga una de las del mundo? ¿Cómo afectaría eso a la iglesia? Quedas descartado, totalmente descartado, hasta que domines tu lengua. Hasta que entiendas que tu mente debe estar saturada de la palabra, no de tantas majaderías. Para empezar, ¿cómo se te llena la mente de tantas majaderías? ¿Qué es lo que más oyes y qué es lo que más lees? ¿Qué es lo que más ves? Definitivamente no es la palabra de Dios. Y eso es una guerra, porque yo entiendo perfectamente eso. En mi empezar cristiano era muy difícil dejar de decir malas palabras, porque se siente tan sabroso, ¿sí o no? A veces pasa algo y no hay palabras en el español decente que transmita esa emoción como una mala palabra. Y tienes que luchar con eso. Y decir, sí, pues así es en mi trabajo, así habla todo el mundo. Ok, pero eso no significa que eso te da permiso para ser como ellos y hablar con la pura carne, ¿verdad? Ese es el punto donde evita el servicio. El mundo evita tu servicio y a veces ni cuenta te das. A veces no estás consciente de lo que otros perciben de ti. ¿Cuántas veces has pensado, no, yo soy bien cristiano, pero si le preguntara a los de tu trabajo, ¿qué me dirían? Si les preguntara sobre tu vida, ¿qué me dirían acerca de ti? Dirían, ¿a poco es cristiano? ¿En serio? ¿No sabía? Yo he conocido a muchos cristianos que cuando le platicas o le preguntas a sus amigos, oye, ¿y aquel no lo he visto en la iglesia? ¿En la iglesia? ¿A poco va a la iglesia? Pues sí. Hombre, si es bien maldiciente. La otra vez se robó no sé qué. Es en serio, ¿eh? Pero tú lo ves al otro individuo y se siente el más santo de santos.
pero todo lo que se opina de él es totalmente opuesto. Y si te hacen una iglesia bíblica, donde no te van a poner en una responsabilidad porque eres alguien especial o porque cantas bonito, que haces, no, sino por el carácter bíblico, no vas a servir. Y eso te afecta. Y va a ser una lucha que tienes y vas a tener todos los días de tu vida. Fíjate, el apóstol Pablo nos dice, Romanos 12, 1 al 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No se amolden, la palabra amolden, según el diccionario Eclipse, es asumir una forma externa siguiendo el mismo patrón. El agua tiene esta peculiaridad, ¿verdad? Adopta la forma del recipiente que la contenga. Ponle en una caja y va a tener forma cúbica. Ponle en un vaso cilíndrico y va a parecer un cilindro. Bueno, la Biblia dice, no hagas eso con el mundo. No te adaptes al mundo. Dice, oye, ¿no dijo Pablo que entre los débiles como débil, entre los judíos como judío? Dice, sí, pero está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del mundo. No va a decir, entre los mundanos como mundano. No, no te amoldes al mundo actual, sino transfórmate. La palabra griega es cambiar de forma por haber estado con alguien. Entonces fíjate, transformaos mediante la renovación de tu entendimiento. ¿Qué es lo que renueva nuestro entendimiento? La regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces dice, no seas como el mundo, sino que transfórmate por el cambio que Dios hizo en ti. Te cambió esto. Piensa lo que haces, no eres un animal. Controla tus deseos, tus instintos, tus palabras, tu lengua. No debes imitarlos. Date cuenta del peligro que corres, porque aparte de que te obstruye tu servicio, haces tropezar a los demás. No queremos arriesgarnos en tener a alguien sirviendo que se parece al mundo. No queremos que los que están empezando se confundan entre lo que un cristiano es y lo que alguien del mundo es. Y no queremos que piensen que la iglesia se parece al mundo. Así que sí afecta, y afecta mucho, y afecta a muchos. Pero tenemos este lado, los que se van a tratar de conquistar el mundo, ¿verdad? De parecerse al mundo para que los acepten, pero también tenemos el otro polo, los que no quieren nada del mundo. Se van al otro extremo. Ellos dicen, aquí está, dice, no debes amoldarte al mundo. Ok, entonces no voy a hacer nada que el mundo haga. Eso se parece a lo que los fariseos hacían. ¿Se acuerdan? Bueno, no nada más los fariseos, a todos los maestros de la ley, saduceos también. Cuando la mujer entra llorando y toca los pies de Jesús y los baña con sus lágrimas, dice, si Jesús fuera quien dice que es, sabría qué clase de mujer lo está tocando, ¿verdad? Porque ellos consideraban que para la salvación era necesaria la segregación, es decir, hacer una división entre todos y yo, entre los malos y los buenos. Y no me junto con ellos. Y eso es otra cosa muy común en los cristianos, ¿verdad? Porque dicen, oye, va a haber la boda de fulano en el trabajo, en la oficina. Y te invitan, ¿tú vas a ir? No, ¿por qué? Porque yo no voy a fiestas paganas. ¿Cómo que fiesta pagana? ¿Qué es eso? Sí, o sea, de los impíos como tú. ¿Por qué? Porque me contamino. Pues, ¿qué crees que van a pensar de ti? Oye, ahí viene el santo. Se ve la estela así brillante cuando camina. Yo también fui de esos. Primero fue de los que quise ir al mundo y decirles, no somos diferentes. Y luego me fui al otro extremo. Oye, vamos a ir a comer. No, porque yo no participo en esas cosas. Si yo voy a comer, voy a ir con cristianos. Donde nomás nos edificamos. Ustedes del mundo no tengo nada que ver con ustedes. Y se los decía. Y yo decía, estoy dando testimonio. Y cuando les caía gordo decía, sufro como soldado de Jesucristo. Y así hay muchos, Se van al otro extremo, dicen, ¿qué hace el mundo? ¿Va al cine? Yo no voy. Se maquillan las mujeres, las nuestras no. Se quitan el bigote, las nuestras no. Para que se vea la diferencia. ¿Usan desodorante? Las nuestras no. Porque Pedro dijo que tu belleza no sea la externa,
sino la interna. Y ahí tienes a las pobres mujeres bigotonas, les huelen las axilas, pero piensan que de esa manera se apartan del mundo, ¿verdad? Los fariseos se apartaban de los pecadores. Hay otro que se le llamaban los esenios, de donde encontramos los rollos del mar muerto eran de ellos. Y ellos se aislaron totalmente y se fueron a hacer su propia civilización, su propia ciudad, y no querían tener contacto con el mundo exterior, y lo hicieron para prepararse para cuando venía el Mesías. ¿Y sabes qué? Vino el Mesías y no se dieron cuenta. ¿Qué dijo Jesús? No te ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ahí en el mundo. O sea, no vas a tratar de ser como el mundo, ni aislarte del mundo y decir yo soy totalmente distinto a ellos porque no hago lo que ellos hacen. No voy a bodas ni a 15 años a menos que sean cristianos. No voy a bautizos ni nada de eso porque es pagano. No voy a cumpleaños porque eso es mundano. David nunca cantó las mañanitas. O muéstrame que sí las cantó. A ver, dame el versículo. Cantas falsedades. Y se aíslan completamente. Pero Jesús tampoco hizo eso. Jesús iba y comía en casa de cobradores de impuestos. Se rodeaba de pecadores, publicanos, prostitutas. Pero jamás permitió que se hiciera lo malo delante de él. Cuando los fariseos llegaban muy estirados y buscaban los primeros lugares, Jesús daba el ejemplo en voz alta. No sean como ellos que buscan el primer lugar. ¿Verdad? Estaba ahí, pero no era como ellos. Y el hecho de estar ahí significa que tampoco se excluía y trataba de vivir allá ermitaño para que nadie lo contamine. No, la vida del cristiano tiene que ver con estar en el mundo, pero no ser como el mundo. No puedes aislarte. Entonces, si tú tratas de ser diferente al mundo, necesitas ser por medio de la transformación de tu entendimiento, no por medio de una justicia externa, por cosas que no haces, que ellos sí hacen. Y estoy hablando de cosas que no son pecado en sí mismo, ¿verdad? Porque si yo no tomo, ya hemos visto ese tema, ¿verdad? El problema no es tomar, sino no tener control cuando tomas, embriagarte. Yo no bailo. ¿Por qué no? ¿Qué significa que no bailas? O sea, si estás tú y tu esposa en una cena romántica en tu casa, ¿no bailas porque es del diablo? Entonces puedo bailar reggaetón. No, estoy diciendo cosas que no son pecado en sí mismas. Y cualquier movimiento con mensaje sexual o cargado de erotismo delante de otras personas, cada quien lo que hace en su casa con su esposa, te va a hacer pecado. ¿Verdad? Pero no puedes decir, bailar es malo. Bueno, ¿y qué hacía David? Él danzaba. Bueno, ve el original y cómo se traduce. No leas nomás la Reina Valera 60, ¿verdad? Es un baile. Dice, no, una cosa es la danza, otra cosa es el baile. No, es lo mismo. Al son de la música, te mueves rítmicamente, ¿verdad? Que tú quieres hacer esa separación, ok, te entiendo. Pero no puedes decir que simplemente porque te mueves al ritmo de una música es pecado. No, depende cómo lo haces. Así que fíjate bien, en esto consiste el problema. Mi carne quiere hacer cosas que el mundo hace y no, debo refrenarme, ¿verdad? Así que quiero huir del mundo. Y dicen, no, tienes que ser luz en las tinieblas. No puedes aislarte del mundo porque ¿quién le va a hablar al mundo cuando está en problemas? Cuando busquen respuestas. No vas a poder hacerlo si te fuiste a encerrar ahí a algún lado, ¿verdad? Yo me di cuenta que un momento de mi vida sí era, yo nada más quería estar con cristianos y no hablaba con nadie más y era difícil en mi trabajo. Pero como yo soy muy introvertido, no batallé, simplemente me aislé de todo el mundo. Sí, pero eso hace que se pisotee el Evangelio, porque piensan que los cristianos son como yo era. Así que tenemos este frente de batalla y es difícil, porque algunos dicen, sobre todo en las iglesias cristianas, que le saques la vuelta a todo lo del mundo para que no caigas. Pero es precisamente ese extremo que menciono, el tratar de aislarte. No, tienes que encontrar el punto en el que estás en el mundo, pero no eres como el mundo. No te apartas de los pecadores, pero tampoco haces lo que ellos hacen, ¿verdad? Que si se van a apartar, se aparten porque ellos no están a gusto ahí. Porque si realmente estás haciendo tu trabajo y tú no hablas como el mundo habla, cuando ellos hablen y vean que tú no hablas, te van a preguntar como a Pedro.
A Pedro le dijeron, oye, tú eres uno de los de Jesús, ¿verdad? Porque hablas como ellos. A ti te van a decir, ¿por qué no dices maldiciones? Y vas a tener que darles una buena respuesta. Vas a tener que decir, ¿qué vas a decir? ¿Porque soy cristiano? ¿Nada más por eso? Es una buena respuesta. Y a lo mejor van a decir, entonces ningún cristiano dice maldiciones. Y es bueno. No debería ser ningún cristiano malas palabras. Pero si esa misma lógica la aplicas a los demás, yo no bailo, ¿por qué? Porque soy cristiano, ahí empiezas en confusión, ¿verdad? Yo no tomo, ¿por qué? Porque soy cristiano. Y Jesús, en las bodas de Canaán, en la última cena. Ya empieza a complicarse, hay que ser claro. ¿Por qué no haces las cosas? Pues porque no sé, me parece que no gano nada bueno, ¿verdad? Me gusta hablar sin hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando quieran hablar maldiciones, van a decir, no, espérate que ahí está el cristiano. Ay, no podemos hablar a gusto cuando tú estás aquí. Ahora, tú no estás haciendo la separación. Que ellos no se sientan a gusto es otra cosa. Pero entonces, ¿cómo podemos ser efectivamente distintos al mundo estando en el mundo? Sin tratar de parecernos a ellos ni aislarnos de ellos. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo puedes ser diferente al mundo mientras estás en el mundo? Sin ser como ellos ni aislarte de ellos. ¿Cómo? Muy claro, un ejemplo simple. Sé honesto. Sé confiable. Sé responsable. Sé una persona en quien se puede confiar. Sé una persona en la que pueden saber que hay integridad. Sé una persona que la gente sabe que está dispuesta a hacer lo correcto, no importa el costo. Que alguien diga, oye, estamos investigando lo que pasó, pero pues no confiamos en nadie, pregúntale a él porque es cristiano, él va a decir la verdad. Esa es la transformación de la que habla la Biblia. Esa es la transformación que viene de nuestro entendimiento, transformados mediante la renovación de tu entendimiento. Eso es lo que el cristiano debe de hacer en el mundo. Ser diferencia en el mundo, no porque se aisló de ellos, sino porque los frutos del Espíritu están en él. Y sabes que eso no va a hacer que te odien. Algunos sí te van a odiar por eso. Pero la gran mayoría de la gente lo va a ver como algo bueno. Sucedía en la iglesia de Jerusalén. Todos todos veían bien a los de la iglesia, pero al mismo tiempo no se relacionaban con ellos después de lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Se tiene una buena opinión del cristiano. El cristiano debe ser un ejemplo en todo lo que hace. Eso es ser distinto al mundo. Y esa es la guerra. Va a decir, pues, a ver, Hernani, ¿a qué horas voy a reprender al diablo? ¿Cuándo vas a hablar de esos pasajes, de esos buenos porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas? Porque no ha hablado nada de eso, no sé si te has dado cuenta. ¿Cuándo en lo que hemos estudiado, desde la lucha interna a la lucha externa, cuándo ha aparecido la instrucción de reprender al diablo? ¿De atarlo? ¿De derribar sus fortalezas? Fíjate, todo lo que hemos estado estudiando y no hay ninguna sola mención de hacer eso, ni en la lucha interna, ni en la externa. Y nos falta considerar otra cosa. Cuando Jesús dijo que los aborrecería el mundo, no está hablando propiamente porque eres honesto, sino porque dices la verdad. Tú puedes ser honesto en tu trabajo y ser confiable y no necesariamente te van a odiar por eso. Pero cuando digas el evangelio bíblico, vas a tener que decir a la gente, lo que pasa es que estás en pecado. Ese estilo de vida que llevas es opuesto a Dios. Y vas a ser condenado si sigues ahí. Necesitas arrepentirte. Y por eso sí te van a odiar. Fíjate, tenemos un ejemplo en la Escritura. Hechos 14, 19 al 20. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? ¿Qué hizo de malo? Estaba predicando la verdad, pero a los judíos no les agradó.
porque Pablo atraía más gente que ellos. Así que inventaron cosas de Pablo, enojaron a la multitud y lo fueron a apedrear. Ahora, esto también es para que no sirvas. ¿Me explico? ¿Por qué lo querían matar? No los que lo apedrearon porque ellos estaban engañados, no, los que dijeron mentiras de Pablo, para que ya no diga lo que dice, para que ya no enseñe en el nombre de Jesús. Está tratando de impedir que siga sirviendo a Dios. Esto es un factor que nosotros no experimentamos en nuestra sociedad, pero que cristianos en otras partes del mundo lo están viviendo hoy en día. Tenemos libertad para reunirnos aquí y nadie nos lo impide. Y yo puedo hablar abiertamente de Dios aquí y en las redes sociales y en muchas partes, aunque algunos lo censuran. Pero mi vida no corre peligro por eso. Pero en otras partes del mundo, al otro lado del mundo, sí corre peligro las vidas de los creyentes. Porque los matan simplemente por creer y confiar en Jesús. Ese es otro factor. La predicación del Evangelio en otras partes del mundo cuesta la vida. Aquí no te va a costar más que te dé vergüenza, ¿verdad? Que te digan aleluya, el hermanito, y que te pongan apodos. Que te digan de una forma despectiva, ay, no me estés molestando, pero es lo más. Ese tipo de guerra, ¿cómo se enfrenta? Y dice, ándale, ahora sí reprendemos. ¿Cómo enfrentamos esa guerra? Imagínate que estás al otro lado del mundo. ¿Cómo la enfrentas? ¿Qué hizo Pablo? Versículo 20, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. ¿En cuál ciudad entró? De donde lo habían sacado pensando que estaba muerto, porque lo apedrearon. ¿Por qué se vuelve a meter ahí? ¿Te has puesto a pensar? Imagínate que dices, voy a Apodaca. Y vas a la plaza y anuncias el evangelio y te apedrean. Y te vienen a tirar aquí a la orilla del municipio. Órale, está muerto. Y luego te levantas y otra vez te metes a Apodaca. Dices, ¿por qué? ¿No acabas de ver que te trataron de matar? ¿Por qué te vuelves a meter allá? ¿Tú lo harías? Tú dirías, no hombre, ustedes se lo pierden, me sacudo el polvo y me voy. Y rápido, por no sé que me vean y me alcancen. ¿Por qué qué hizo que Pablo se volviera a meter a la ciudad? Primera de Pedro 5, 8 al 10. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y aquí resístanlo, es la palabra que habíamos visto en resistir al diablo, antistemi, oponerte, 180 grados en contra de él, resistirlo. ¿Por qué Pablo se levanta y se vuelve a meter a la ciudad donde lo apedrearon? Porque Dios lo había mandado a predicar allí. ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr? Que deje de hacer lo que Dios le dijo. ¿Por qué Pablo se vuelve a meter ahí? Porque tiene que mantenerse firme en lo que Dios le dijo. ¿Me explico? Dijo Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Lo apedrean para que deje de anunciar el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? Reponerse y volver a predicar el Evangelio. ¿Por qué no reprendió a la multitud? ¿No es el mismo Pablo que dice que sus armas no son carnales y que son poderosas para la destrucción de fortalezas? ¿Por qué no hizo nada con la multitud que le apedreaba? ¿Dónde quedó el poder? Bueno, porque esa no es la guerra espiritual. Aún en esta lucha externa, ¿qué se debe de hacer? Someterse a Dios y resistir al diablo. ¿Cómo le haces para que el mundo no te afecte en tu servicio? Obedezco a Dios y resisto al diablo. ¿Cómo le hacemos cuando la cizaña se mete y quiere cambiar las cosas para hacerlas como el mundo? Lo resistimos a él. Le instruimos con la Escritura y le aplicamos Mateo 18. Y si sigue con sus ideas cizañosas, queda expulsado. ¿Necesitamos reprender para esto? No. ¿Necesitamos reprender el diablo para eso? Reprendemos al cizañoso. Pero ¿reprendemos al demonio para evitar eso? Tampoco. Esta es la última parte de la guerra espiritual
Y no ha habido ni un solo caso donde se nos exhorte, se nos demande o se nos pida que atemos el diablo, o que reprendamos al diablo, o que tomemos la autoridad de Jesús y declaremos libertad. No hay ni uno de esos casos. Entonces, ¿cuándo los vamos a usar? Dime, ¿cuándo aplican? ¿Qué hacemos con esos pasajes? Dice Hernán, pues de perdido, dinos qué onda con esos pasajes porque ni los mencionaste. Yo me imagino, si alguien se metió a escuchar en línea con nosotros y dijo, en la primera parte y no habló, en la segunda y tampoco, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y no sale el tema mencionado, ¿sabes qué? Eso que dicen ellos no tiene nada que ver con la guerra espiritual que dice la Biblia. Nada que ver. Pero vamos a leer esos pasajes, ¿verdad? Fíjate bien, todo lo que hemos visto de lucha interna y externa se resume en Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, ¿verdad? Eso es la guerra espiritual. Punto. Ahora, ¿qué hacemos con los pasajes que parecen indicar que sí debiésemos tener una guerra con los demonios? De tener esta armadura que según este hombre que publicó su estudio, tienes que declararla y espiritualmente se te empieza a poner para que te protejas y cosas de ese tipo. Usan pasajes bíblicos para asegurar que lo que dicen es correcto. Por ejemplo, 2 Corintios 10:4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Bueno, ¿cómo aplicamos este pasaje? Dicen, aquí está la clave, Hernán. Aquí está el versículo que dice que tenemos que derribar fortalezas. Y en estas 7 partes nunca me enseñaste a derribar una sola fortaleza. ¿Cómo la derribamos? ¿Cuál fortaleza? ¿Dónde se esconden las fortalezas? ¿En el logo de Coca-Cola? Ya sé, en las caricaturas de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball. ¿Estar peleándonos contra Dragon Ball es guerra espiritual? ¿Qué hacemos con este pasaje? Simple, leamos el contexto. 2 Corintios 10:1-6. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar a cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Así que, ¿qué significa cuando dice que las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas? ¿Está hablando de los cristianos o está hablando de él? ¿Qué dice el contexto? Pablo está hablando de él y los que están con él, que dicen que en persona no se parece a lo que leen. ¿Por qué? Porque había otros superapóstoles, que más al rato los menciona, que ellos se apantallaban a todo el mundo, pero llegaba Pablo y no se comportaba como ellos, y Pablo decía, con temblor, ahí andaba, y yo trabajaba para mantenerme, y se decepcionaban, decían, este es el apóstol, no trae nada. Acuérdate que estuvo predicando, se le durmió uno y se le cayó del segundo piso. Mosca del demonio. A ver, Pablo, estas armas para derribar fortalezas, ¿por qué no las usaste cuando te apedrearon? ¿O cuando te azotaron? ¿O cuando naufragaste? ¿O cuando lo decapitaron? Que se supone que es la forma en la que murió. ¿De qué te está hablando aquí? Bueno, efectivamente Pablo derribaba fortalezas y destruía todo argumento. ¿Cómo? En la predicación. ¿Verdad? Porque si una ciudad era totalmente ajena a las cosas de Dios y Pablo llegaba y predicaba el Evangelio, la gente venía a Cristo y se derrumbaba el sistema de vida de muchos. Y los que argumentaban en contra, Pablo les respondía y ya no podían contraargumentar.
Y la gente se daba cuenta de que realmente hablaba la verdad. Y además hacía milagros y señales. ¿Entiendes por qué no hizo eso mientras lo apedreaban? Porque no está hablando de guerra. Está hablando de la manera en la que Dios hace las cosas cuando predicas la verdad bíblica. No te está diciendo que tú hagas eso en el sentido de que vamos a luchar, hermano, vamos por las fortalezas. No, no sabes de lo que estás hablando. Lee el contexto. ¿Verdad? Así que este pasaje no tiene nada que ver con la guerra espiritual. Está hablando de lo que Pablo hacía. Y si era sobrenatural lo que Pablo hacía, ¿verdad? ¿Y significa que tú también lo puedes hacer? No. 2 Corintios 12, 11 al 12. Dice, me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pero de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Así que si hay un elemento sobrenatural en Pablo solamente, porque era un apóstol. Y las señales de un apóstol como señales, prodigios y milagros eran lo que lo autenticaban realmente como de parte de Dios. O sea que los milagros que hacía y cuando liberaba endemoniados y sanaba enfermos y resucitaba muertos, era para que constara y se validara que realmente él venía de parte de Dios. Y él mismo decía, vamos a ir a hablar con estos superapóstoles, ¿verdad? A ver si pueden demostrar el poder que dicen que tienen. Así que Pablo sí hacía cosas sobrenaturales porque tenía autoridad para ello. Pero dicen los cristianos, nosotros también. ¿Qué te hace pensar eso? Mira este otro pasaje, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dicen, ya ves, nos estamos peleando. Ya estudiamos este pasaje, ¿verdad? Así que se responde simplemente con el contexto. Efesios 6:13 al 18. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ok, entonces nuestra lucha, que es contra estos principados, potestades y gobernadores, ¿cómo la enfrentamos? Con la armadura. ¿Y qué es la armadura? La santidad. ¿Te vas a pelear? No. Simplemente tengo que obedecer a Dios y caminar en santidad. Eso es lo que me va a hacer estar firme. Bueno, se oía bien chido ese versículo 12, ¿verdad? Pero no aplica. Bueno, Mateo 10:8. Este está más directo. Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y si aquí habla claramente, ¿no? ¿Es una orden o no es? Sí. No dice, ¿cómo ven si sanan a los enfermos? No, sanan a los enfermos. Dicen, ya ves, Hernán, tenemos que sanarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie? Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Es una orden, tienes que hacerlo. Contexto. Mateo 10:5 al 8. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Está hablando de todos los cristianos o de los 12? De los 12, nada más. Es lo que le mandó a ellos. No te está dando ninguna orden a ti. ¿Me explico? Y este es uno de los pasajes por excelencia. Aquí dice, compadre, nomás léele un poquito más arriba. A los 12. Se lo dijo a los 12 y fueron y lo hicieron y se cumplió. Tú no estás aquí metido. Ningún otro cristiano está mencionado aquí más que los 12. ¿Verdad? Así que no tienes por qué andar haciendo eso. A menos que Dios te haya encomendado, ¿verdad? Lucas 10, 19 al 20. Dicen, ese también está muy bueno.
Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Antes de que entendiera la verdadera guerra espiritual, este era mi favorito. Porque yo tenía que dominar mis emociones diciendo, no, pero no me voy a alegrar de que se me someten los espíritus. Tengo que ser humilde. Pero hollar, como dice la Reina Valera 60, hollar serpientes y escorpiones se oía bien masculino. Agarro la serpiente y le quito toda la piel. Eso es hollarla. Agarro un escorpión y le quito, quién sabe cómo, pero le quito toda la piel. Eso es hollar un escorpión, quitarle la piel. Y sobre toda fuerza del enemigo, me sentía bien motivado. Decía, amén. Y nada podrá hacerles daño. Hombre, dicen, ¿cuántos toman esta promesa? Amén. Contexto. Lucas 10, 17 al 20. Cuando los 72 regresaron, la Reina Valera dice 70, la NBI dice 72, por los variantes en los textos, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿A quién le dijo esto? A los 70 o 72. Solamente. No a ti. No es una promesa para ti ni para mí. Ni tampoco es una promesa del que se quiera apropiar de ella, que eso es lo peor que puedes hacer. Es algo que le dijo al grupo de los 70 o 72 y que se cumplió. No es una instrucción para los cristianos. ¿Verdad? Por último, quizás el que es más, digamos, aparentemente el más claro en que los cristianos de hoy en día debiéramos hacer estas cosas. Vamos a Marcos 16, 17 y 18. Dice, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. ¿Verdad? ¿Cuántos ya habían escuchado ese como evidencia de que tú tienes que tener al menos una de estas señales? Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Este pasaje es usado como base para aquellos que son encantadores de serpientes en las iglesias. Hay pastores que para demostrar que tienen mucha fe y que Dios los ha llamado, usan este pasaje para que en la predicación, antes, durante o al terminar, sacan a serpientes venenosas, que no les han quitado ni el veneno ni los dientes. Y las traen así en la mano. Y asustan a la gente. Mira, a mí no me hace nada. ¿Por qué? Porque aquí dice, tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso no me hará daño alguno. ¿Y supiste que llevan varios que se murieron? Y se murieron porque no quisieron la vacuna. Porque dijeron, aquí dice la Biblia que cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Así que la serpiente los picó, les inyectó el veneno y se rehusaron a vacunarse. ¿Y qué les pasó? Se murieron. ¿Por qué? Porque ese pasaje no dice que tú debes de andar agarrando a las serpientes, bailar con ellas, y si te muerde no te va a pasar nada, ¿verdad? Quien interpreta así está haciendo lo mismo que Satanás hizo cuando le dijo a Jesús, aviéntate de aquí, lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, aviéntate, que al cabo la Biblia dice que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, ¿verdad? Si dicen, mira, aquí dice que tomaré en mis manos serpientes y no me hará nada, lo venenoso no me hará daño, entonces lo voy a hacer, porque yo confío en Dios. Toma, los pica y se mueren. ¿Qué pasó? Tentaron a Dios, usando un pasaje sin contexto. Así que hay dos cosas que hay que considerar sobre este pasaje. Número uno, del versículo 9 al 20 del capítulo 16, se considera que no está en el original. Los textos más antiguos terminan en el versículo 8. Del 9 al 20 no lo tienen. Fíjate bien, si tú lees este pasaje en la Nueva Versión Internacional, trae una nota y te dice, en los manuscritos más antiguos no aparecen los versículos de 9 al 20. Si tú lees la Reina Valera 60, no te dice nada. Dices, ¿por qué?
Bueno, porque la Reina Valera 60 usa los textos mayoritarios. Si viene la mayoría, entonces lo ponen. El problema es que sí viene la mayoría, pero en los más recientes. En los más antiguos no viene. Y la NBI no se basa en los mayoría, sino en los más antiguos, los textos críticos. Ahora, no sería sabio que si no están los textos más antiguos, consideres que esto es palabra de Dios. Pero aún si dijeras, bueno, Dios tiene control de todo y Dios permitió que esos versículos llegaran ahí. Ok. Supongamos que sí están en el original. Ok. ¿De aquí puedes concluir que todos van a echar fuera demonios? ¿Y que no te va a hacer nada lo venenoso? ¿Sí? ¿Esto es algo que todos los cristianos deben hacer? ¿Eso es lo que dice el texto o no? Fíjate, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto ahí? La gran comisión. Vayan. Lo que tuvieron que agregar, es más, hay más cosas que te hacen pensar que no es de ahí, porque se brinca, mete a María Magdalena de la nada y usa cosas que no concuerdan con lo que estaba escribiendo. Con el relato de los primeros 8 versículos, esto último no concuerda, pero trae como que la idea era resumir lo de la gran comisión. Y está diciendo que los que crean al mensaje de los apóstoles harían estas cosas. Y se cumplió. Tenemos que, cuando los apóstoles empezaron a predicar, o los discípulos, sobre los cuales también cayó el Espíritu Santo en el Pentecostés, y luego cuando vino la persecución y todos empezaron a dispersarse, sí pasaban estas cosas. Tienes a Felipe sanando enfermos, echando fuera demonios. Pablo es uno de los que creyeron después, lo está haciendo. Los cristianos de aquel entonces lo hacían. Pero dime, ¿de aquí puedes concluir que siempre va a pasar eso? Exégesis del texto, ¿puedes concluir que esto es vigente de aquí hasta el fin de los tiempos? No, claro que no, sobre todo cuando ves la Biblia como un todo. Fíjate bien, ¿cuándo empiezan a nombrarse los milagros por medio de alguna persona en la Biblia? Hubo milagros cuando el diluvio, ¿verdad? Cuando Abraham tiene a Ismael y a Isaac, cuando Isaac tiene a sus hijos. E incluso todavía hay milagros cuando Jacob se casa y todo eso, pero no por medio de un individuo. Hasta Moisés, ¿verdad? Empieza a haber milagros. ¿Para qué eran esos milagros? Para demostrar que Moisés venía de parte de Dios y para que el pueblo confiara en Dios, ¿verdad? Y luego después tienes un periodo donde no hay milagros de ese tipo. Y luego te topas mucho tiempo después con Elías. Y también Dios le da autoridad para hacer milagros, no para echar fuera demonios, pero hace milagros. ¿Para qué? Para que los israelitas dejen la idolatría y vuelvan a Dios. Y Eliseo continúa. Y después se acaba. Luego tienes a Jesús y hace milagros y señales. ¿Para qué? Para demostrar que Él es el Mesías y que es Dios encarnado. Y luego encomienda a los apóstoles y a los primeros cristianos. Y hacen lo mismo, hay milagros y señales y luego se acaba. Checa la historia de la iglesia, se acabó todo eso. ¿Por qué se acabó? Porque siempre que ves que Dios le da autoridad a alguien para hacer milagros, tiene un fin específico, en un periodo de tiempo delimitado. Nunca ha sido constante en toda la Escritura los milagros por medio de personas. Se cumplió el propósito de establecer el Evangelio y se acabó. Este pasaje no dice que todos los cristianos van a hacerlo. Y esas son las evidencias de la guerra espiritual. ¿Dónde quedó esa doctrina? Y fíjate bien, están tan enfocados en hacer esas cosas fuera de contexto que no están buscando la santidad, que no están peleando la guerra verdadera. Eso es lo peligroso de esa doctrina. No negamos que Dios pueda expulsar algún demonio de una persona. No estoy diciendo que eso no pase. Estoy diciendo que nadie tiene ese ministerio, que nadie tiene ese don. ¿Dios puede liberar a alguien de un demonio? Claro. ¿Lo puede sanar de una enfermedad? Claro. ¿Pudo haberlo hecho a través de una persona? Claro. Pero eso no significa que ese individuo siempre lo va a estar haciendo como lo hizo Eliseo, o Elías, o Jesús, Moisés, o Pablo y los apóstoles.
¿Me explico? Entonces, ¿cómo vas a salir siendo un guerrero de aquí? ¿Cómo le hago para motivarte? ¿Cómo le hago para que te quieras poner la armadura todos los días? Sé santo. Obedece lo que dice la Biblia. Esa es la clave. ¿Verdad? O hacemos una ofrenda ahorita para levantar guerreros poderosos, como ven. Yo mismo los capacito. Secretos nunca antes vistos del mismísimo Satanás. Es absurdo. ¿Qué tal si hacemos unas bufandas proféticas que al mismo tiempo te libran de los espíritus malignos? Charlatanes, charlatanería. ¿Cómo se vence la guerra interna? Obedece a Dios. Resiste al diablo y oirá de ti. ¿Cómo vencemos en la lucha externa? Obedece a Dios, resiste al diablo y oirá de ti. Es todo. ¿Me explico? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aquí debe de haber puro guerrero espiritual, de los bíblicos, que están luchando por obedecer a Dios, que están controlando su lenguota, que están tratando de llenar su cabeza con las cosas de Dios y no con las cosas del mundo, que se esfuerzan por cumplir y servir, que todos los días luchan contra sí mismos, que dominan su carnota, que hacen las cosas aunque no tengan ganas, hacen lo correcto a pesar de que no tenían ganas, que vienen a la iglesia aunque se sentían mal, que si no tienen tiempo para estudiar, se desvelan estudiando, con tal de no ser presas de Satanás. Esos son los guerreros de Dios. Y no la otra bola de faramayosos que estén diciendo puras mentiras. Tenemos que ser muy claros y directos en eso. No cometas el error de espiritualizar cosas que no son espirituales. La santidad es totalmente práctica. Lo hacemos por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero requiere tu esfuerzo, tu sacrificio. Sacrifícate, que te duela por hacer lo que Dios quiere, no importa lo que cueste. Necesitamos de esos cristianos, ¿verdad? Que dan el buen ejemplo, donde quiera que estén, en sus trabajos, en lo que sea, que hay una buena opinión de ellos. Es decir, son muy buenos en su trabajo los cristianos. No que digan, como tristemente he escuchado, son bien careros y no lo hacen bien. Ser cristiano, bíblicamente hablando, significa que todo lo que haces, lo haces como para Dios, no como para los hombres. Y vas a hacerlo lo mejor que puedas, cueste lo que cueste. Porque sabes que está en juego no solo tu reputación, sino la del cristianismo, porque lo representas. ¿Verdad? Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos para hacer nuestra parte en la guerra espiritual. Señor, queremos pedirte que nos concedas cada día, cada mañana, las energías, la fuerza, el denuedo para hacer lo que sabemos que es correcto hacer. Que ninguno de nosotros se deje llevar por su carne. Sabemos que todos luchamos con la carne, pero te rogamos que no nos hagas presa de la carne. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que sea muy claro y evidente cuando estamos haciendo lo malo. Que cuando nos ocultemos para hacer lo malo no lo permita, Señor. Que nos lleves a la luz siempre, de manera que no podamos acomodarnos para hacer lo que nos agrada, sabiendo que está equivocado. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves. Y cada vez que hacemos un compromiso, cada vez que tenemos que hacer algo en nuestro trabajo, cada vez que decimos que cumpliremos o que haremos tal cosa, enséñanos a pensar que hay más en juego que nosotros mismos. Enséñanos a pensar, a entender, a ver con claridad que también está en juego el Evangelio. Que cuando hablemos, Señor, haya una clara distinción, no en una soberbia fingida de una falsa justicia,
sino en la honestidad de las palabras, en la amabilidad de las palabras. Que podamos comunicar con nuestra lengua, Señor, el interés que tenemos por todos los hombres igual, sabiendo, Señor, que Tú no quieres que ninguno perezca, sino que procedan del arrepentimiento. Sabemos que hablamos de Tu voluntad preceptiva, Señor, de lo que Tú deseas para todos, Tu mejor oferta, y queremos sentir lo mismo. No queremos cometer el error de tratar de aislarnos o ver como inferiores a aquellos que no Te han conocido. Líbranos de la falsa justicia de los fariseos, pero también líbranos del libertinaje, de aquellos que tratan de ser como el mundo para ganar el mundo. Concédenos ser como Tú, Señor. Tú estabas en el mundo y no eras del mundo. Sabemos que así será en nosotros porque así le pediste al Padre. No somos del mundo, Señor, y queremos pedirte que nos hagas congruentes, que nos transformes para que sea evidente que no somos del mundo. Y si nos metemos en problemas por decir la verdad, concédenos permanecer fieles. Si en otra parte del mundo están sufriendo, Señor, gravemente y se mantienen fieles, Padre, permite que no avergoncemos Tu nombre cuando somos débiles en cosas mucho más insignificantes. Concédenos la gracia que necesitamos, Señor, que Tu poder nos sostenga para buscar quedar bien contigo, cumplirte a Ti, cueste lo que cueste. Enséñanos, Señor, a dar un buen ejemplo de lo que es la lucha espiritual, dar un buen ejemplo de lo que es resistir al diablo. Permítenos tener la experiencia de saber que ha huido de nosotros, que ante la tentación, saber que nos concediste resistir, que todos podamos experimentar esa alegría inmensa interna de saber que hemos vencido un pecado, que ya no somos tentados como antes, que ya no nos interesa como antes porque nos has cambiado. Enséñanos a ver esas victorias que quizás nadie más ve, pero que dentro de nosotros, Señor, necesitamos ver. Que no estemos acostumbrados a vivir con un pecado toda nuestra vida. Permítanos experimentar la libertad de la que habla Tu palabra. Danos el denuedo para hablar las cosas como son, Señor, pero de una manera amable. La verdad ofende, sabemos, Señor, pero no queremos ofender con nuestras palabras de forma innecesaria. Queremos comunicar la verdad de la mejor manera posible. Si se ofenden por la verdad, que se ofendan, pero que nosotros no seamos la causa de la ofensa. Líbranos de nuestros errores y nuestras palabras vanas a la hora de compartir con otros Tu evangelio, a la hora de hablar de lo que creemos o de por qué creemos esas cosas. Danos la sabiduría y la gracia, Señor, para ser un buen ejemplo en medio de una sociedad que está totalmente perdida, que no tiene rumbo, que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Permítenos, Señor, en medio de nuestra generación, dar un buen ejemplo de lo que un cristiano debe ser. Aún en medio de nuestros errores, concédenos que Tu restauración sea evidente. Si caímos y se dieron cuenta, aún así Te pedimos que Te glorifiques, Señor, que nos restaures, para que puedan ver Tu poder en nosotros, para que puedan ver un cambio en nosotros, para que entiendan, Señor, que Tú tienes poder sobre todas las cosas. De manera que Te rogamos, Padre, que en todo lo que hemos estudiado no se quede solamente como información en nuestro cerebro, sino que Tú lo lleves a la práctica. Pon en nosotros el querer como el hacer. Nosotros guardaremos nuestra salvación con temor y temblor, porque Tú pones el querer como el hacer. Así que concédenos, Señor, hablar con claridad en este tema. Concédenos también la oportunidad para explicarlo a otros de una manera amena. Danos la sabiduría para poder explicar lo que hemos aprendido y que podamos seguir con esta cadena, Señor, que se genera cuando alguien entiende la verdadera guerra espiritual. Hay un cambio en su mente y en su vida, y queremos sabernos usados para que abras el entendimiento de aquellos que están buscándote genuinamente a Ti. Sabemos que hay muchos que genuinamente quieren obedecerte, pero recibieron instrucciones equivocadas. Te rogamos por ellos, Señor, que así como tuviste misericordia de nosotros, rogamos según Tu voluntad que también tengas misericordia de ellos, de todos aquellos cristianos honestos y sinceros que están buscando realmente agradarte, pero que están en un lugar donde les han enseñado mal. Te rogamos por ellos y sus vidas y sus familias, Señor.
llévales la luz de tu palabra, que no sean presas de los falsos maestros como muchos de los que estamos aquí lo fuimos. Aún así, Señor, sabemos que todo obra para bien, pero te rogamos, según tu voluntad, que conforme a tu misericordia, los libres de los falsos maestros, de la falsa enseñanza, y si te place usarnos como un medio, estaremos totalmente agradecidos. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y permite que podamos, de todo lo que nos has dado, generar ganancias para tu reino, enseñarlo a otros, llevar el Evangelio a otros, el Evangelio bíblico, gozarnos con aquellos que escucharon el Evangelio bíblico y creyeron porque los hiciste nacer de nuevo. Queremos ver entre nosotros esas personas transformadas. Queremos gozarnos, alegrarnos al saber que alguien vivía conforme al mundo y tú lo cambiaste y ahora vive conforme al Espíritu. Concédenos tener entre nosotros esos ejemplos, muchos más de los que nos has dado, para poder seguir animados, seguir contentos viendo tu poder y tu obra entre nosotros. Gracias por todo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. El tiempo empieza con la primera pregunta. Por favor, ocupemos este tiempo en aclarar dudas, ¿verdad? Si tienes algún comentario o algo, con gusto te puedo escuchar, pero terminando la sección de preguntas. La idea de esta sección es que nadie se vaya con dudas y, si es posible y nos queda tiempo, poder también aclarar dudas de los que nos acompañan en línea. Así que, por favor, para administrar bien el tiempo, sé conciso y directo en tu pregunta. Formula tu pregunta para poder hacerlo más claro a todos y yo tener la oportunidad de poder responderla también de la manera más breve posible. Así que, ahí está el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, hay 3 preguntas que ojalá y sea en un tiempo corto que te las pueda hacer. La primera es que hablaste y siento, perdóname, pero a menos de que tú me lo aclares, voy a dejar la pelota de tu lado, ¿verdad? Me da el beneficio de la duda. Sí, no, porque la verdad, comentaste acerca de el tomar. Uh-huh. Hablaste del vino, Uh-huh. no sé si eso incluye a la cerveza, que a veces nosotros no tomamos en algún lugar porque somos cristianos. Uh-huh. Mencionaste que Jesucristo convirtió el agua en vino y tomó vino. Uh-huh. Pero sabemos que también la palabra de Dios nos explica que hay 2 clases de vino. El vino bueno y el vino viejo, o el vino nuevo y el vino viejo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué pensar que Jesucristo tomó el vino que emborracha? O sea, ¿por qué pensar que Jesucristo se tomó una Tecate y no que se tomó jugo de uva? Uh-huh. El griego lo establece bien claramente. Mosto es el jugo de la uva. Uh-huh. Y oinos es ya cuando el jugo de la uva es fermentado. Entonces, ahí la palabra de Dios, cuando habla Juan en las bodas de Canaán, no está diciendo que él convirtió en oinos el agua, él dice el buen vino, y siempre permaneció el buen vino hasta el final. Yo creo que ese es un pasaje que los católicos y una parte de la gran iglesia que no es ortodoxa, pues sacan ese pasaje para justificar de echarme una cheve delante de los demás. Uh-huh. Yo pensaría que eso es totalmente incorrecto y pues yo en mis 33 años que tengo de seguir a Cristo, ¿verdad? Bendito sea Dios, que sí me tomé todas las cervezas que me debí de haber tomado en el mundo de pecado según mi punto de vista, pero desde que Dios me rescató, no he tenido necesidad de tomarme esas cosas que para mí, para empezar, pues es amarga, no me produce ningún bienestar. ¿Por qué volver a pensar que es permitido el tomarse una cerveza? Porque el reino de Dios no consiste en comidas o bebidas, ¿verdad? Es decir, para poder explicarlo yo le preguntaría, ¿cuál es el problema con tomar una cerveza? Bueno, mencionaste tú que Jesús tomó vino. ¿Era cerveza o era jugo de la uva? Bueno, dice buen vino.
el vino en sí mismo, sea el que embriaga o el que no, ¿el hecho de tomarlo le es pecado? Digamos que hay ciertas bebidas que son tropiezo para otros. Bueno, ¿verdad? yo estoy hablando Pero de ingerirlo. para mí, si yo tomo un jugo de la uva que no está, o que está ligeramente Supongamos que fermentado, está no es pecado. bien fermentado y usted toma un trago, Un whisky, ¿es pecado? para mí es pecado. ¿Por? Yo lo ¿Cuál considero. sería la base bíblica? Porque dice, no proveáis para los deseos de la carne y embriaga. ¿Pero por un trago se embriaga? Hay gente que sí. ¿Usted? Yo, pues mira, ya hace 33 años que que no he experimentado eso, ¿verdad? Pero habrá gente que es fuerte, pero una mujer independientemente si es hombre o si es mujer, pero tengo hermanas que son tomadoras, bebedoras, ¿verdad? Que no son cristianas, y con una cerveza se ponen, como luego Ok. dicen, bien happy. Bueno, entonces ese es mi punto. No podríamos distinguir cuánto tendrías que tomar antes de embriagarte. Te vas a dar cuenta que estás ebrio hasta que te embriagaste, ¿verdad? Yo entiendo que se debe evitar eso, pero no podemos decir que el pecado consiste en que se le dio un trago a una bebida alcohólica, porque estaríamos diciendo que lo que está entrando al hombre de alguna manera lo está dañando, contaminando o haciendo pecar, cuando la Biblia aclara que no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, ¿verdad? Bueno, pero Entonces, dice, no bebáis el vino cuando rojea. Sí, por eso. Una cosa es que, por ejemplo, si viviéramos en Europa y se acostumbra a comer con vino, y yo tomara una copa de vino, que no me hace... Yo no tomo vino y no me gusta, ni la cerveza. Yo no estoy defendiendo eso porque a mí me guste. Yo ni vino ni cerveza y no los toco para nada. Pero, bíblicamente hablando, sería un error decir que el hecho de haber ido a Europa, a un restaurante donde me dieron una copa de vino, me la tomo, decir estoy pecando, cuando el hecho de haber tomado un poco de vino no representa ningún pecado. El apóstol Pablo dijo que nada es pecaminoso en sí mismo, sino Sí, para sí, quien así estoy lo de acuerdo considera. en eso, en ese Y esa punto de vista. es la distinción que yo hago, ¿verdad? Estoy de acuerdo en eso, pero el que un cristiano vaya a una fiesta y se siente con una Tecate, ¿tú crees que...? Bueno, el problema no Es es que que le haya mencionaste tomado. fiesta y no Sí, tomo porque el soy problema cristiano. no es que le haya tomado, sino que hace tropezar a otros. Ese es mi punto. Ahí es donde yo lo quería llevar esta Pero plática. esa es la distinción. Si a mí me invitan a un restaurante y me dicen, ¿quiere una copa de vino? Y yo digo, no porque soy cristiano, estoy mandando un mensaje equivocado. Estoy diciéndole a la gente que el Evangelio consiste en las cosas que me tomo o no me tomo. Y la Biblia dice que eso no es así. Que no consiste ni en comidas, ni en bebidas, ni en fiestas o en días de reposo. Yo tendría que decirle, ¿sabes qué? No, porque no me No gusta o no me sé controlar. Está aclarado eso, sí, porque así había entendido, perdóname, pero había entendido que se podía tomar en una fiesta, y perdóname, pero para mí un cristiano que está tomando una Tecate en una fiesta y se está exhibiendo, está pecando delante. Por hacer tropezar a los demás. No, está exhibiendo algo que no es lícito, ¿verdad? O sea, porque los demás van a decir que es bebedor. Por eso, ¿verdad? voy a crear un tropiezo en ellos. Van a pensar, van a tener un mal testimonio de mí. Pero bueno, nomás aclarando, el vino que convirtió Jesucristo era jugo de la uva. Sin alcohol. Sin alcohol, porque ahí dice era el buen vino. Bueno, ¿cómo identificas a un buen vino de un mal vino? Bueno, en el Porque griego, el administrador dijo, guardaste el mejor vino para el final. es el vino nuevo, se está refiriendo al vino nuevo. O sea, ¿El vino no es mejor mientras más añejo? en el tiempo antiguo así se consideraba. Así se consideraba, se llama tirosh y yayin en hebreo, el tirosh era el buen vino y el yayin era el que te ponías un poquito alegre, ¿no? Entonces, pero el buen vino siempre se le llamó al tirosh. Bueno, digamos, no discutamos en qué clase de vino es. Está bien. El punto era aclarar de que el vino en sí no es el problema, ¿verdad? Sino la forma o la actitud o por qué lo consumes. Sí, por eso Jesucristo dijo, ven al Hijo del Hombre tomando vino y le dicen que es bebedor, pero no se refería al vino viejo. Pero bueno, ese es un punto. El otro punto también es en cuanto a que dice la palabra de Dios que no participemos de las cosas que hay en el mundo, porque el que se amista con el mundo se enemista con Dios. Entonces habría que definir qué es lo que es mundo y qué es lo que no es mundo, ¿verdad? Hablaste de lo que era la armadura del cristiano, ¿verdad? Sí. Y hablaste de
que cuando nos ponemos el casco, pues todos entendemos a lo que se refiere la armadura de Dios, pero definitivamente que la armadura del soldado pues es una armadura para la guerra. Entonces, mencionaste tú acerca de que ya no podemos nosotros ver Pokémon porque pegamos, o que nuestros hijos vean Pokémon. Bueno, que ese era un extremo, bro. Pero mencionaste la palabra Pokémon. Yo creo que sí sería bueno aclarar si es lícito o no es lícito ver Drácula, ver Baile con el Diablo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aunque no salgan escenas de sexo, pero salen escenas muy tremendas. ¿Es lícito ver eso? Bueno, yo no lo he visto, pero digamos que dependería mucho de la persona y de la película. Si es una película con un contenido erótico, no sería recomendable para nadie. Si hablamos de la película de Drácula, una novela, yo pienso que yo podría ver una película de Drácula y no me va a espantar, ni me va a cambiar mi perspectiva del mundo ni de la Biblia, pero quizás un niño menor va a ver Drácula y va a tener pesadillas y va a pensar que es real. De manera que la película en sí misma no es el problema, sino el que la está viendo. Pero ¿qué me dices acerca de las invocaciones y de todo lo que se hace ahí? El apóstol Pablo dice que un ídolo nada es. Bueno. Y lo que está ahí es falso y ficticio. O sea, podemos permitirle a nuestros niños que vean... por eso estoy haciendo la distinción. No. El equivalente para los niños de Drácula, pues es Pokémon, Caballeros del Zodiaco, donde hacen mucho tipo de invocaciones demoníacas. ¿Hasta dónde podemos dejar o no al niño que escuche caricaturas donde hay invocaciones demoníacas? Yo considero, hago esta separación. La caricatura en sí misma no es pecaminosa. La película o la novela de Drácula en sí misma no es pecaminosa. Depende de quién va a estar consumiendo ese servicio o esas imágenes o esos audios. Si tú pones a alguien que no tiene la capacidad de distinguir entre la verdad y la ficción, lo estás haciendo tropezar. Puede que se confunda entre lo que realmente pasa y lo que es totalmente ficticio. Pero, por ejemplo, lo mismo pasaría con películas de superhéroes, ¿verdad? Si van a ver la de Superman, aunque se dice que el creador de Superman era judío y está hablando de un superhombre y que hace el bien, bueno, hay cada loco que se viste Superman y se aventó y se murió pensando que podía volar, ¿verdad? Entonces, el problema no es la película, sino el individuo que la está viendo. Y si yo como padre sé que mis hijos no tienen edad para distinguir que Superman no existe y que van a pensar que ellos también pueden serlo, o que realmente, o como Santa Claus, que hay un ser omnisciente que está viendo todo lo que hace, digo, yo no expondría a mi niño a una enseñanza de ese tipo porque no va a poder diferenciarla. Pero si ya están más grandes y les digo, es Santa Claus, y les explico que, bueno, no voy a decirlo por respetar las enseñanzas de los padres para con sus hijos, en una edad en la que ya lo pueden procesar, no habría ningún problema. Es decir, yo hago y sigo haciendo esta separación. El pecado es cuando alguien de su propia concupiscencia es seducido, o cuando le hacen tropezar a alguien cuando no tiene la madurez para distinguir lo que está pasando. Pero novelas de ciencia ficción o de terror, para alguien que conoce que eso es mentira, no debiese ser ningún problema. Bueno, no debe ser ningún problema o no tiene sentido que los vean. O sea, ver Harry Potter, ver Pokémon a los niños, donde hay invocaciones de demonios, no sé, es lícito. Ya no me refiero a, depende con qué ánimo lo vea, sino donde existen invocaciones demoníacas, ¿es lícito que el niño empiece a iniciarse en eso? Yo no recomendaría que ningún niño que no sepa distinguir entre la verdad y la ficción lo vea. Pero si yo estuviera presentando un ritual satánico, a mí no me afecta en lo más mínimo. Satanás no tiene poder sobre mí, y aunque echaran una gallina muerta en la entrada de mi casa y me digan que es brujería, no me preocuparía en lo más mínimo, porque nadie puede maldecir a quien Dios ha decidido bendecir. Y podrán hacer los conjuros y ritos satánicos que se les venga en gana, yo sé que nada de eso puede conmigo a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es para mi bien. Entonces no estaría preocupándome por haber escuchado algún ritual satánico o que me hayan hecho a mí algún ritual satánico, porque sé que no tiene poder sobre los hijos de Dios a menos que Dios se lo conceda. Pero yo me refiero a los niños. Yo dejé en claro, un niño que no tiene conciencia o no tiene la capacidad de discernir puede ser engañado y le puede hacer tropiezo, así que no sería recomendable. Ok. En otro punto, no hice nada más ya rápido. Híjole. Bueno, demos oportunidad a otros. Sí, tiene razón. Porque no sé. Aquí hay otra pregunta.
Ahí está apagado, ya. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Nos comentaste que necesariamente la parte de sanidad no era un ministerio, ¿no? En sí. Y me causó confusión, tal vez por lo que dice Corintios, de cuando está hablando de los dones espirituales, Uh-huh. o sea, habla de los maestros, de los profetas, Don y de ahí sanidad, se menciona don la de parte milagros. de sanidad y de milagros. Uh-huh. Entonces, obviamente es algo que no se descarta de la iglesia, ¿no? O sea, es algo que está vigente, y a lo que te referías es de que no va a haber un ministerio que se dedique a hacer milagros, o cómo es esa parte, porque Sí. no me quedó claro. Es que si unamos esa parte donde habla de los ministerios o los dones de milagros y sanidades, y luego lo que Jesús dijo que pasaría con los que creen, ¿verdad? Y que vemos que en ese periodo muchos cristianos tenían esos dones, pero también dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Así que no puedes concluir que ese don siempre va a estar vigente. Entonces, no negamos que Dios pueda sanar a alguien por medio de la oración. Casi siempre sería por medio de la oración, incluso los que tenían el don, ¿verdad? La imposición de manos, casos extremos como la sombra de Pedro, dices, eso es otra cosa que ya no existe. Entonces, no estamos diciendo que Dios no pueda sanar a alguien, sino que ya no hay nadie que tenga ese don para irse, por ejemplo, a un hospital y decir, los voy a sanar a todos porque ese es mi don. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, buen día. Pastor, en el pasaje de Marcos 16, en tu comentario dices que si podríamos concluir acaso de que lo que está diciendo el pasaje es que todos los que tienen fe en Jesús todo el tiempo van a poder hacer esos milagros, ¿verdad? Mi pregunta es esta, pastor. Como no podemos concluir eso, lo entendemos. Mi pregunta es, también podríamos afirmar, pastor, que Dios en su providencia, en su soberanía, en su dispensación milagrosa, aunque los apóstoles ya se hayan muerto y Dios no deja de existir y Dios sigue siendo el mismo, Uh-huh. porque creo que hiciste el comentario al último, pero más para que me quede muy claro. Tampoco podemos afirmar que Dios, en todo lo que acabo de comentar, pudiera, no vamos a decir que usara un tipo que se diga apóstol y como dijiste tú, use faramaya y todo eso, no. Pero vamos a pensar en que alguien que tiene verdadera fe en Jesús se toma algo venenoso, lo quisieron envenenar algo, y que Dios pueda obrar y hacer un milagro en esa persona, y que aunque haya tomado algo venenoso, Dios en su providencia, en su soberanía, en su amor, lo salve o no se muera. O sea, mi pregunta es, tampoco podemos afirmar lo contrario, porque creo que sí lo comentaste. Vemos en la Biblia endemoniados como el Gadareno, la gente que es liberada de demonios. Creo que existen esas, que existieron en ese tiempo, y en mi entendimiento es, pues creo que siguen existiendo, y los apóstoles otra vez ya se murieron, porque no eran eternos, pero Dios sigue siendo el mismo. Si esos endemoniados, pastor, siguen existiendo en todo el mundo, en la cosa geográfica, y ya no están los apóstoles, Dios igual en su providencia, en su soberanía, ¿podría Él usar a alguien y obrar un milagro, por así decirlo, de liberación para esos endemoniados? ¿O estamos diciendo que los endemoniados dejaron de existir cuando se acabó la Biblia y que los apóstoles se murieron y ya todo se acabó? Veámoslo en estas dos partes. Número uno, cuando Jesús dice, estas señales seguirán, ¿cuál es el propósito de una señal? Pues identificar a algo o a alguien, ¿verdad? Las señales de un apóstol o las señales de un profeta. Cuando dice, estas señales acompañarán o seguirán a los que creen, está hablando de la forma en que se autentica o se autentiza que tú vienes de parte de Dios, ¿verdad? Eso es muy distinto a que Dios en su soberanía quiera sanar a alguien. Eso no es una señal, ¿verdad? La señal es para decir, mira, yo soy enviado de parte de Dios, ese es el Evangelio, y esta señal es para demostrar que realmente vengo de parte de Dios. Eso es lo que cesó. Esas señales ya no serían necesarias hoy en día. Pero el hecho de que Dios pueda hacer milagros, claro, de hecho, fíjate bien, todos los que están aquí fueron liberados de demonios al momento en que fuiste regenerado, ¿verdad? Así que Dios siempre está liberando endemoniados. Cada que una persona es regenerada, los demonios tienen que dejarlo porque ahora el Espíritu Santo habita ahí. Que Dios decida en su soberanía, en un caso particular, hacerlo evidente a todos y que el endemoniado esté revolcándose o algo, bueno, no negamos que eso pueda pasar, pero el hecho de que alguien esté endemoniado no significa que siempre va a tener ese comportamiento. Judas estaba endemoniado y no hizo nada de eso. Así que decimos, bíblicamente,
Dios está liberando endemoniados todos los días, porque todos los días nace alguien de nuevo en alguna parte del mundo. Y al momento en que fue regenerado, los demonios tienen que dejarlo. Entonces, claro que se siguen liberando endemoniados. Que sea tan visible y espectacular, eso es lo que no necesariamente, ¿verdad? Incluso personas que llegaran a tomar algo que sea dañino para él, Dios también podría salvarlos, igual y sin que nadie se dé cuenta. Claro, hay testimonios de misioneros. Por ejemplo, escuché uno de que tenían un pozo de agua, que es el único agua que tenían para subsistir en varios meses, y una vez que fueron al pozo encontraron un animal muerto, que ya estaba muerto, o sea, ahí en el pozo, y tú sabes que ese animal muerto y sus gérmenes y la descomposición no podían tomar esa agua, pero es el único agua que tenían. Así que sacaron el animal, oraron a Dios y siguieron tomando del agua y no les pasó nada. Eso es un milagro, ¿verdad? Pero obviamente no digamos, a ver si es cierto, vamos a echar un animal muerto, lo sacamos, oramos y tómatela. Y dices, no, eso es tentar a Dios, ¿verdad? Entonces, una cosa más, como se acabó el tiempo, van a preguntar seguro y te van a preguntar, ¿y qué hay de todas esas campañas de liberación? ¿Verdad? Y todas esas imágenes y las cosas que yo he visto. Aquí hay que ser muy claros en este tipo. No niego, ni bíblicamente podríamos negar, que Dios pueda usar a alguien para hacerlo. Pero eso no significa que ellos son siervos de Dios. Jesús dijo, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que el hecho de que alguien dé una evidencia de que liberó a un endemoniado, eso no significa que ese hombre es un siervo de Dios. Habría que aplicar las otras pruebas. ¿Qué evangelio predica? Porque aunque Dios le haya concedido autoridad sobre un endemoniado, si su evangelio no es el bíblico, sea maldito, dice la Biblia. ¿Okay? Así que un cristiano bíblico no se sorprende por una señal. Oye, ¿se liberó el endemoniado? Pues sí, a pesar de ti, Dios tuvo misericordia de él. Pero eso no significa que tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? Porque el evangelio que predicas es falso. ¿Me explico? Además de que muchos de esos milagros son falsos y cada vez salen más videos demostrando que así como los programas de televisión donde iban, no sé si se acuerdan de esos programas donde iba una pareja y había uno que hacía de juez y contaban la versión de las dos parejas y supuestamente les daban su solución. Bueno, tú ves otro programa que hace lo mismo y ves a los mismos monos en otros programas, ¿verdad? Donde son actores. Y lo mismo se ha demostrado de campañas evangelísticas, donde dicen que hay milagros, han visto los mismos sanados en distintas campañas de distintos ministerios diciendo que fueron sanados de lo mismo. Mucho de eso es falso. Y si llegara a ver algo verdadero, ok, simplemente aplícale la prueba del evangelio que predican. Y ahí te vas a dar cuenta si Dios lo está usando a pesar de él, pero no es de Dios, o si realmente estás hablando con un siervo de Dios, ¿verdad? O sea, siempre hay que aplicarles el filtro de la doctrina. Y ese, tristemente, todos los que dicen de la guerra espiritual y eso, ninguno de los que yo he conocido, o lo que yo he leído o visto, ninguno tiene un evangelio bíblico. Así que eso es todo. Despedimos a los que están en la transmisión con nosotros. Si tienen preguntas, podemos verlas el jueves. El jueves yo tengo una sesión de preguntas y respuestas con los que son foráneos, con los que están en otros países. Si estás viendo esta transmisión y tú no estás en ese grupo, pon en el grupo, yo quisiera pertenecer al grupo de preguntas y respuestas, y no tiene costo, ¿verdad? No creen que yo cobro una lana por responder, no, nada que ver. Es totalmente gratis, te puedes agregar a ese grupo y los jueves podemos aclarar las preguntas.